Marlene Arroyo, porque nos toca hoy miércoles a esta hora de la mañana el segmento de los favoritos de la gente que se llama El Reto de los Teólogos. Los teólogos. ¿Cómo estás? Buenos días. Ole. Buenos días, Moraima. Buenos días a toda la gente linda que esté en sintonía Ajá. con nosotros, como todos los miércoles, en El Reto de los Teólogos. Ahí está. Qué bueno aquí. ¿Cómo está Ponce y la Navidad? Pues mira, no he estado en Ponce esta semanita. Ok. Pero supongo que todo está bien, que todo está en orden y en victoria. Muy bien. Aunque estamos en un ambiente de mucha alegría, ¿verdad? Quiero comenzar expresándole mis condolencias a toda la familia del apóstol José M. Domenech, quien ya está en la presencia del Dios Todopoderoso. Yo no sé por qué en diciembre, ¿seré yo o en diciembre se nos va mucha gente linda con Jesucristo, Padre Santo? De aquí salgo para 2 funerales, mucha pérdida en diciembre, pero mucha alegría también porque sabemos que están en la presencia del Señor, porque son hermanos en la fe. Definitivamente. Un abrazo solidario, claro que sí, a toda su familia. Eso es. Y aquí estamos listos. Vamos a comenzar con Fernand en esta preciosa mañana del Padre. Y se me desapareció la atención. Música, no sé qué pasó, chicos. se me desapareció la atención. Y tu pregunta de hoy es tensa. Extensa. Bueno, pues ahí voy. Ver, pues yo lo digo. Es mi pregunta. Ahí, ahora, Pastora Marlene Arroyo, esta es la pregunta que yo tengo para usted. ¿Jesús nació y vivió en pobreza? Muy bien. ¿Sabes por qué atraviesa la pregunta? Porque es una pregunta que con la respuesta que vamos a dar en esta preciosa mañana, vamos a romper quizás algunas estructuras de pensamiento, algunas estructuras causadas por la tradición y la religiosidad. Así que aquí voy. Inhalamos y exhalamos. No era pobre. No era pobre. Y he anotado aquí 10 razones, pero vamos a explicarlo con calma, pero rapidito, 10 razones, porque es que la Biblia no se puede contradecir. Y vamos a explicar también de dónde viene esta idea de que Jesús era tan pobre. Algunos lo colocan hasta el borde de ser indigente. El asunto del pesebre, de que nació entre los animales, y aquello era pestoso, y no tenían dónde... ¿Verdad? Esa idea, ahí como que comienza la cosa, ¿no? Y también en Lucas capítulo 2, Fernand, los versos 23 y 24, donde se habla que José y María fueron a presentar al niñito Jesús, al Padre Eterno, por supuesto. Y pues la ley exigía que cuando se presentara al niño se fuera con una ofrenda. Y regularmente era un cordero la ofrenda, pero había como una exención dentro de la ley del Señor para la gente pobre, de que si no tenían un cordero para presentarlo como ofrenda, pudieran presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Y aquel día, José y María se presentaron no con un cordero, sino con 2 tórtolas. Ahora bien, no había mucha riqueza en José y en María, pero ¿y Jesús? ¿Sería pobre Jesús? 10 razones rapidito, si quieres anótelo, porque yo sé que esto le va a bendecir. Número 1, cuando Jesús nació, que ya tenía más o menos entre 2 y 3 años de edad, llegaron unos sabios de Oriente, los que se conocen por tradición como los 3 Reyes Magos, y llegaron con unos presentes sumamente caros, carísimos. Llegaron con oro, llegaron con incienso y llegaron con mirra. Número 2, tuvo a lo largo de su vida y ministerio muchísimas personas, no pocas, que lo apoyaron económicamente de una manera fiel y consistente, sobre todo en esos 3 años y medio de ministerio. Tercera razón, la Biblia dice que no era un deambulante, no era indigente, sino que tuvo casa, tuvo residencia. Número 4, cada vez que le fue necesario, y la palabra del Señor lo evidencia, el poder milagroso del Padre Eterno operó a través de su vida, porque Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, para asegurarse de que sus necesidades personales y las necesidades de los demás fueran suplidas. Próximo. La Biblia también dice que el ministerio de Jesús tenía que ver con ayudar económicamente a los pobres, y no una vez ni 2, sino de una forma periódica. ¿Y cómo va a ayudar si no tiene? Tenía un tesorero que frecuentemente, dice la palabra del Señor, que extraía dinero sustancial de esa bolsa. Si tienes un tesorero es porque tú tienes provisión financiera. ¿Para qué tener cuenta de banco en este tiempo si no tienes nada? Se diferenció a sí mismo entre los pobres, voy a explicarlo. No se molestó, Fernand, en lo más mínimo, cuando vino una mujer con un perfume de nardo puro
el vaso de alabastro, que el costo de ese perfume, el precio, era el salario de todo un año. Y no se molestó de que fuese utilizado para ungir sus pies. Otra razón, el testimonio de sus propios discípulos en el ministerio terrenal fue que ellos nunca sufrieron escasez alguna mientras estaban sirviéndole a Jesús. Y cuando fue crucificado, dice la palabra del Señor que sus ropas fueron lo suficientemente finas para que los soldados echaran suertes con ellas. Así que te dije rapidito comenzando, 10 razones de la prosperidad de Jesús. Ahora, como le decía a Fernie Amoray más unos minutitos atrás, recuerde Lucas capítulo 2, versos 22 al 24, viene este asunto de la idea de que Jesús era pobre porque cuando él fue presentado fueron 2 tórtolas o 2 palominos y no el cordero. Uno de los argumentos utilizados regularmente por las personas que no entienden la palabra prosperidad, las personas que se oponen a la idea de la prosperidad material para un creyente, utiliza los siguientes argumentos: que Jesús fue pobre durante el tiempo que vivió en esta tierra, que nació en un establo, que estuvo en un pesebre, que durante su ministerio pues estaba por allí sin un lugar fijo, sin tener casa, que fue crucificado y que de hecho fue enterrado en una tumba prestada. Pero yo añado acá, Fernán y Moraima, que entre nosotros, a ver. ¿Para qué una tumba propia si va a estar solamente unos días dentro de ella? ¿Para qué tú quieres gastar tanto en una tumba si al tercer día resucitó, Padre Santo? Entonces, el problema es que la idea de la pobreza de Jesús... Ay, perdón, que me ría. Está bueno eso. ¿Para qué me compro un vestido nuevo para la fiesta? Seguro. Si puedo pedirlo prestado a Moray y me lo presta para un día, tú sabes. Sí, la preocupación de que, caramba, tengo que comprar la tumba porque voy a morir. Exacto, ninguna preocupación. Para 3 días. Que te la presten. Tremendo punto, Marlene, me encantó. Que me la preste para que... presten, sí. Ay, Dios santo. Déjame retomar la compostura, es que yo me lo disfruto tanto, me lo disfruto, mira. Y esta idea de la pobreza de Jesús ha sido repetida tan frecuentemente y transmitida por tanto tiempo que mucha gente no se detiene a preguntarse si realmente esto es bíblico. Y la verdad es que Jesús jamás vivió en su vida de una forma desprovista, inferior, indigente, necesitada, empobrecida, débil, de escasez, insuficiente o digna de lástima. Y todas estas frases que he utilizado y palabras son las que definen la palabra pobre, pobreza. Y sí es cierto, en la noche en que Jesús nació, José y María estaban buscando una posada, un lugar, un hotel donde pudieran pernoctar porque María ya iba a parir. Pero en ningún momento dice la palabra del Señor que estuvieron en un tabernáculo porque no tuvieron dinero para pagar la posada. No, lo que dice la palabra del Señor era que no había espacio, porque es que la voluntad del Padre Eterno era que que Jesús naciera en un tabernáculo, en una fiesta de los tabernáculos, como nos aseguran los estudiosos rabinos. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a tabernaculizar en el vientre de una virgen, en el vientre de María de Nazaret. Ahora, prosigamos. En Lucas capítulo 9, verso 58 dice: y dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. También se utiliza mucho este verso. Ahora vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y el versículo en Lucas frecuentemente se interpreta para decir que Jesús tuvo una vida tan y tan empobrecida que él nunca tuvo una casa, un lugar donde estar después que comenzó su ministerio aquí en la tierra. Pero vamos a corregir esto rapidito. ¿En dónde fue y cuándo fue que Jesús se hizo pobre por nosotros? ¿Dónde fue? Insisto, no fue pobre durante los 33 años de su vida terrenal, incluyendo los 3 años de ministerio en la tierra. Él fue hecho pobre en la cruz del Calvario.
Allí fue que Él se empobreció. Cuando Él tomó nuestro lugar como sustituto y pagó el castigo y el precio por nuestro pecado. E Isaías 53, Fernán, que este es un capítulo maravilloso donde habla de la sustitución, que dice que Jesús llevó nuestro dolor, llevó nuestros pecados, llevó nuestra pobreza, nuestra aflicción. Todo eso lo llevó Él. Lo puede leer de asignación Isaías 53, los versos 4 al 6 y el 10 también. Y ahora dice la palabra del Señor que por ese sacrificio ahora tenemos paz. Ahora, tú sabes que los judíos cuando saludan dicen shalom. Shalom. Y ese shalom, que podemos traducirlo como paz, no es una paz tan superficial, digamos. Mira, la palabra shalom significa seguridad, bien, felicidad, bienestar, salud, prosperidad y descanso. Entonces, en otras palabras, lo que dice este pasaje es que el Padre le permitió a Jesús llevar a la cruz del Calvario nuestra pobreza, nuestra enfermedad, nuestras dolencias, para que tengamos hoy shalom, para que tengamos sanidad, para que tengamos paz, seguridad, bienestar, felicidad, descanso, todo esto. Ahora, vamos rapidito porque yo podría hacerte todo un extenso análisis sobre esto, pero mira, presentes de su tesoro. ¿Qué es eso? Dice Mateo capítulo 2, verso 11, que estos sabios, que la Biblia no dice nombres, tampoco dicen que eran 3, ni tampoco llegaron cuando era un bebé, llegaron cuando ya Jesús tenía por lo menos 2 años de edad. Así que vamos a corregir el nacimiento, donde aparece María, Jesús. Y el bebé en pañales. Mira ese, el bebé en pañales. Y vamos a colocarlo ya caminando como de 2 años de edad. Sí. Y no le pongamos, recuerda que son tradiciones, Gaspar, Melchor y Baltasar. Y para cumplir con todo, uno negro, uno blanco, uno trigueñito. Todos son tradiciones, pero no aparece nada de eso. En la palabra del Señor es importante que usted lo sepa, mi amor. Son lindas las tradiciones, pero no todas son bíblicas. Y llegaron con oro, llegaron con incienso, con mirra, y dice Mateo 2:11, abriendo sus tesoros. O sea, sus tesoros tampoco era una cajita pequeña. Venían caravanas con tesoros. Imagínense, ahora la familia, que María y José, los que dieron las 2 tórtolas o los 2 palominos, ahora tienen oro en la casa. Ahora tienen incienso en la casa. Ahora tienen mirra en la casa. Algo más rápido, que yo sé que el tiempo avanza. Cuando te dije que Jesús tenía personas que apoyaban su ministerio, escuche bien, fue que Jesús llamó a 12 discípulos. ¿Para qué? Los llamó para que dejaran las redes, para que dejaran el trabajo. Mira, eran casados, tenían esposa, algunos tenían hijos también, Padre Santo. Y Jesús se los lleva, vamos a llamarle, los contrata para el ministerio, para que usted me entienda el lenguaje, para que viajaran con Él, aprendieran con Él y ejecutaran el ministerio, no por 2 semanas, por 3 años. Imagínese ahora Él y su pequeño grupo viajando por toda Palestina, a través de la región de Galilea, bajando por el río Jordán hasta las montañas de Judea y de Jerusalén. Imagínese todo esto, caminando. ¿Y quién sostenía el ministerio? ¿Y quién sostenía a toda esta gente? ¿Qué pasaba con ellos? No, el Padre Celestial siempre hizo provisión. La Biblia nos dice que Jesús tenía personas que lo apoyaban económicamente en su ministerio. Lea de asignación en Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Y Moraima, esto te va a gustar, porque la mayoría eran mujeres. Ahí está Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Estaba Susana y mucha gente le servía con sus bienes. Algo más rapidito. ¿Era una persona sin casa? No. Lea Lucas 9, versos 51 al 58 y entienda bien mi corazón lo que significa ese contexto. Y cuando un día necesitaron, vamos a llamarle dinero, para poder pagar las contribuciones sobre ingresos, mira, Jesús mandó a pescar oro. Vaya, pesque, abra la boca del pez, que ahí usted va a encontrar las finanzas. Jesús siempre estaba ayudando a los pobres, más
te decía que había tesorero. Judas Iscariote era el tesorero. Lea de asignación Juan capítulo 12, versículo 8, donde Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, porque había una preocupación por atender a los pobres. Y dijo, pero a mí no siempre me tendrán. Te hablé del perfume muy costoso y finalmente esta palabra es para usted. Te dije que te hice casi una tesis aquí, Fernando. Pero tremendo. Esto es para usted y esto es para mí. La prosperidad de Jesús bajo ningún concepto nos debe sorprender. Seamos libres ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, porque el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, se promete prosperidad para todos aquellos que caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Lea de asignación Deuteronomio 29:9, Josué 1:7, primer libro de Reyes 2:3. ¿Quieres más Biblia? Primer libro de Crónicas 22:13, segundo libro de Crónicas 20:20 y 26:5. Un poco de más Biblia. Job 36:11, Nehemías 1:11, Salmo 1:1 al 3. Amén. Por lo tanto, hay tantas y tantas promesas de bendición y de prosperidad para aquellos que amamos a Dios y hacemos su perfecta voluntad. Imagínese Jesús, el Dios Todopoderoso. Señoras y señores, qué contestación. Así que conoció la pobreza por un ratito en la cruz. En la cruz del Calvario, a él lo desnudaron, a él le quitaron todo, a él, los pintores preciosos lo colocan allí, ¿verdad? Con un pequeño manto cubriendo sus genitales. Sin embargo, lo que la historia nos presenta es a un Jesús completamente desnudo, desfigurado, humillado, escupido, le han arrancado la barba. Un Jesús que se hizo enfermedad, se hizo dolor, se hizo pobreza, se hizo desnudez, para que hoy nosotros podamos ser bendecidos. Pero el Padre nunca abandonó al Hijo. Amén. Qué lindo. A mí tampoco, a mí tampoco. Amén, amén, amén. El resto de los teólogos, qué bonito. Gracias, hermoso. pastora. ¿Con quién continuamos? Con Moraima. Conmigo. Ahora vamos a ver. Bueno, Marlene, en estos días surge un acontecimiento que es, ¿verdad? Fue lindo verlo, muchas personas salieron a sus balcones, a los techos, y es el alineamiento de los planetas. Cerca de 800 años esto no pasaba, 700 y pico de años, y se espera que para el 2080 vuelva a acontecer aproximadamente. Te pregunto, hay gente diciendo, pues, qué chévere, esto ya había pasado, hay otros diciendo, esto es un acto profético, esto tiene un significado. Pues me gustaría escuchar tu opinión. ¿Es algo común que ocurra? ¿Tú tienes un significado profético? ¿Cómo tú lo ves? ¿Sabes que físicamente no lo vi? ¿No? Yo traté, yo no vi nada. ¡Ay, de verdad! Fue impresionante, yo lo vi, No lo vi. Sí. Buscaré las redes sociales para ver algo. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente, claro que sí, que todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido, lo que ocurrirá bajo las manos del Dios soberano, tiene un significado profético para nosotros. Ahora, lamentablemente, muchas personas, ¿verdad?, que no conocen el mundo espiritual, que no les interesa el mundo espiritual, pues no le preguntan al Padre Eterno qué tú me quieres decir a través de tu creación. Pero hay una porción escritural que también dice, de modo que no habrá excusa, nadie tendrá excusa. Voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando miramos la creación del Dios Todopoderoso, basta con leer Génesis y ver la luna, ver el sol y el planeta Tierra. Con eso nada más. Y lo que dice Génesis, que el Padre colocó 2 lumbreras, una para señorear durante la noche, otra para señorear durante el día, encontramos una gran revelación. El sol, que todos sabemos, ¿verdad?, que está allí fijo, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Mira lo que acabo de expresar. Bueno, representa al Dios Todopoderoso. Todo gira alrededor de él, alrededor del sol. Ahora bien, está la luna y está el planeta Tierra. La luna, cuando la luna está nuevecita, tiene posición de altura, pero como no está alineada a la luz, al sol, aunque tiene posición, pero lamentablemente no alumbra a nadie,
pero está allí y está nueva. Así es el recién convertido. El recién convertido, tan pronto reciba a Jesús como su único Señor y Salvador, rápido asume su posición de altura por encima del mundo y por debajo del Dios Todopoderoso, pero todavía no está alineado, no alumbra a nadie, pues todavía no tiene luz suficiente. Pero buena noticia, esa luna, mira, poco a poco va a ir creciendo. Y mientras va creciendo hasta que llega a la luna llena, una luna llena representa a una persona que ha crecido hasta estar completamente alineada al destino profético, a la palabra del Dios del cielo. Y una persona así alumbra la más oscura noche del mundo, la más tenebrosa noche en el mundo. Y obviamente, cuidado, porque si comienzas a menguar, tenemos luna menguante, entonces podrías no tener luz, tener posición de altura, pero no alumbrar a nadie. Cuidado con menguar. Y en este mismo contexto, mira el mundo, el planeta Tierra, el mundo. Pues mira qué lindo lo que acabo de explicar. Ahora, 2 lumbreras, dice Génesis, con una se alumbra la noche y la otra alumbra el día. Mira qué interesante. Como es el Dios Todopoderoso, el sol el que alumbra de día, y tú y yo estamos llamados para alumbrar en el mundo, alumbrar durante la noche, alumbrar a otro en la crisis, en los problemas, en las adversidades. Todo lo que vemos en la creación tiene un mensaje profético para nosotros, la iglesia, y para el mundo también. Ahora, esto que acaba de acontecer no está fuera de lo que el Señor nos quiere decir. Se dice, y salió en la prensa, se dice que esto fue lo que vieron los sabios de Oriente en un momento determinado, y que la alineación que ellos estuvieron viendo, y también esto lo dice un experto escritor judío llamado Filón, se dice que se unió, y esta fue la interpretación de los sabios de Oriente, se unió Júpiter, se unió Venus, y ellos comenzaron a interpretar. Se hablaba del Mesías, del nacimiento, de algo majestuoso, se hablaba de una paternidad, de una maternidad, y ellos que venían de Babilonia, y algunos eruditos aseguran que venían de la descendencia de Daniel, porque en un momento determinado Daniel fue maestro de estos, de la sabiduría, de la lectura de las estrellas y todo esto, maestro allá en Babilonia, pues ellos conocían el nacimiento del Mesías. Pero sí son tiempos de luz y tiempos maravillosos. Rápido, Dios mío, que el tiempo ya se me termina. Conforme al calendario hebreo, porque utilizamos el gregoriano, que en días termina el 2020, comenzamos el 2021, pero por allá por Jerusalén, en el calendario hebreo, pues no, entraron ellos en septiembre, al año 5781. Y la numerología aquí es importantísima porque tenemos 5, que son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 780, y tenemos el 70, el 80 y el 1. Así que es la letra Ayin, que tiene que ver con el ojo de Dios, una década profética. Con la letra Pei, que tiene que ver con la boca de Dios, la década de predicar la palabra, la década del evangelista. Y el número 1, que es Aleph. Y Aleph es el número del búfalo. Salmo 92:10. Él es el Dios que te da nuevas fuerzas y te unge con aceite fresco, como lo hizo con el búfalo. Recíbelo para esta nueva temporada. ¡Qué hermoso! ¡Tremendo! Así, Yes. rápido. Maravilloso. El reto de los teólogos. Sí, señor. La pastora Marlene Arroyo. ¿Nos queda la pregunta de Juan o no tenemos la pregunta? Sí, es de Juan? breve, es sumamente breve, Ok, sí. Juan adelante. Carlos me dijo que por favor explicara lo que dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, pero más adelante dice que él es admirable, príncipe de paz. Dice la palabra del Señor que se le llama Dios mismo. Y Juan Carlos me dice, oye, pero ¿cómo puede ser el hijo? Y por otro lado también se le llama Dios mismo. ¿Cómo es esto, verdad? Y esta pregunta es muy pertinente. ¿Por qué? Porque muchísimas personas, yo conozco una doctrina que dice que Jesús es hijo, pero que no es Dios. Pero aquí en esta porción escritural nos encontramos con algo maravilloso, donde se le llama admirable, se le llama príncipe de paz, se le llama consejero, pero también se le llama Dios mismo, Padre Celestial. Aquí nos encontramos con esto que le llamaron misterio de la Santísima Trinidad, y esto se explica de una forma simple, miren, 30 segundos. Jesucristo es Dios,
pero se explica así. El Padre es como una fuente de agua. Jesucristo es el dador de esa agua. El Espíritu Santo es el agua, esos ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros. El Padre es la fuente del amor. Jesucristo nos demostró ese amor y el Espíritu Santo es el amor mismo viviendo dentro de usted y viviendo dentro de mí. Haga este ejercicio con el fruto completo del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo de Dios, pero Jesucristo es el Dios todopoderoso, admirable, consejero, príncipe de paz y el Dios todopoderoso. Jesús fue el que dijo, el que me vio a mí, ya vio al Padre. Wow. Qué poderoso. Maravilloso. Demasiado poderoso este reto de los teólogos de hoy. Oye, sí, y como que estaban alineados, ¿verdad? Sí, que sí. Estaban Fíjate, alineados. Moraima, el Ajá. Espíritu Santo lleva esta sección de una manera Oye, que sí. ustedes en lo absoluto, porque yo lo Nosotros sé, no hablamos No entre nos nosotros. ponemos de las acuerdo, preguntas. ¿no? a diferentes horas, el día anterior, para Sí. que la gente sepa, el día anterior yo pregunto, Moraima, la pregunta de mañana la tienes. Y ella piensa, ella ora, ella busca ya el rostro del Padre y me envía su preguntita. Y en otro momento determinado, Fernán, tu preguntita la tienes para mañana. Ajá. Y Fernán ahí me la lanza. Ajá. Y después Juan Carlos, la preguntita. Y él me envía la pregunta. Cuando yo me siento a hacer todos mis estudios, porque créame que tengo que estudiar, a buscar Ajá. todos mis estudios, predicaciones, yo saco Biblias, diccionarios y todo. Yo digo a Dios, pero que yo le puedo poner orden a esto. Sí. Porque comienzo por aquí, continúa el otro por acá y aquí concluyo. Y de repente tenemos 3 preguntas que se van hilvanando para bendecir a la gente. Yo estoy completamente convencida de que esta sección Yes. bendice Sí, a señor. la gente. Así es. Se está aprendiendo y es el Espíritu Santo el que tiene control de ella. Pastora Marlene Arroyo, cuéntenos de sus libros y Sí. ministerio y demás. Trasiego de Gloria es el nuevo libro, mi cuarto libro, más de 300 páginas para bendecir tu vida cada vez que te encuentras con la palabra gloria en las sagradas escrituras. No significa lo mismo, no, aquí te hablo de 12 glorias distintas, desde Cabot Hermoso. hasta la Chequina, que lo incluye todo. Pero no es el único que tengo, mira, estamos allá en Nochebuena, sabes que puedes regalar nuestras publicaciones. Aquí tenemos Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios. Por aquí está, historias de mujer. Tenemos 4 publicaciones para que las puedas compartir en esta Navidad. Qué bueno. Excelente, tremendo regalo de Navidad. Si todavía no tienes el tuyo, puedes adquirirlo. ¿Llamándote cómo? Llámenme, no lo Ajá. dije, al 787-644-2544, 644-2544 y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo para que escuches más enseñanzas de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Felicidades, Marlene. Felicidades, ¡Feliz Navidad! felicidades. Gracias por Igualmente. tanto. Te Un abrazo. bendecimos.